Bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que voy a iniciar recordándole un par de cositas importantes. Una buena noticia de estos cachorros que están en adopción, ya les conté de eso. Uno de ellos, Sultán, estaría casi ya adoptado, están en los últimos trámites con doña Montserrat de Guajardo, que es la que cuida, que rescata a estas criaturas. Pero falta Canelita, que espero que esté saliendo el afiche. Es una perrita muy amorosa, también ha pasado por el veterinario, está desparasitada, tiene la vacuna, todas esas cosas, y apenas aparezca un interesado, lo último por hacer, que es una nueva revisión, ponerle el chip y todas esas cosas, se hace. Así es que los interesados en tener una perra preciosa, Canelita, pónganse en contacto en las direcciones que aparecen ahí, espero que estén apareciendo. Continúo con contarles, independientemente que esté en mi lista de... Sí, está. Así, pero les cuento al tiro. Fastmark, esta empresa de carga internacional que ustedes ya conocen, que trae carga tanto para empresas como para personas, va a celebrar un meeting muy interesante para quienes importan. Ha hecho otros meetings antes, esta vez en Concepción el 7 de noviembre en el Hotel Diego de Almagro. Los interesados, contáctense con el sitio de Fastmark, que es fastmark.cl, y anótense, inscríbanse. Estas cosas son muy, pero muy útiles para quienes son importadores para sus empresas, sus actividades comerciales. Y les cuento, por supuesto, de mi libro. Vamos ya cerca del 50% de la edición se ha ido, gracias a los que han comprado, que han confiado, y con buenas razones creo yo, que es un libro entretenido, informativo, que les va a servir más de lo que ustedes creen. Esto no es chacota simplemente. Yo escribo siempre tratando de meterle humor a las cosas, pero el humor no convierte algo importante en banal. Es simplemente una manera de presentar lo importante, y nada más importante que saber evitarse los malos ratos, los malos pasos en la vida. Por lo menos eso uno lo puede hacer. Tal vez no haya manera directa de llegar a la felicidad, pero hay muchas maneras de evitar la infelicidad. Y a lo mejor en eso consiste la felicidad, en no ser infeliz, simplemente. Para no tirarse por la ventana en el villegas.cl/tienda. No olviden que este programa está auspiciado por Hey, corredores de propiedades muy efectivos, Remodeling, que remodela pisos, paredes, o sea, pinta y arregla las paredes antes de pintar, obviamente, mueblistas especialistas en muebles de cocina, arquitectos, toda clase de profesionales para remodelaciones integrales. No de todo eso al mismo tiempo. Usted puede escoger una de esas cosas. A lo mejor solo quiere pintar o quiere cambiar el piso de una de las piezas de su casa. Usted verá lo que quiere, ellos van a atenderlo en Remodel. Y termino con Clinera.io, el sitio donde usted puede conseguir el más avanzado software para la administración de clínicas privadas. En todos los sentidos, tiene inteligencia artificial, se hace cargo de todas las situaciones bastante complicadas que se manejan en una clínica, como es obvio. Ya, y vamos a partir con los temas del día. Ya. El alcalde de Santiago, el señor Mario Desbordes, se ha quejado de que el ministro de Educación, el señor Cataldo, no hace nada, no dice nada, no mueve un dedo para encarar, por ejemplo, el escándalo con el CIMSE, que no asistieron. Más de 100 colegios quedaron sin darse la prueba para evaluar cómo están los niños, porque no aparecieron las personas los monitoreadores del proceso. No llegaron, simplemente. Y el tema de la violencia escolar, porque se están repitiendo otra vez incidentes de violencia en el Instituto Nacional Barros Arana. Dijo Desbordes textualmente: Cataldo no hace ni dice nada. Que realmente no vale la pena tomarlo en cuenta para nada. Bueno, que Cataldo no haga ni diga nada sobre estas materias específicas, aunque supongo que hace y dice mucho respecto a las materias que a él le interesan, como esto de sobarse la espalda a los niñitos, qué amoroso, ¿eh? Tiene que ver no con simplemente la flojera o la ineptitud o la mediocridad del señor Cataldo, sino que tiene que ver con su postura ideológica. Para Cataldo y los de su tribu, y los de su especie, los de su catadura mental,
cultural, ideológica y política. Estos niños, que para Desbordes son violentos, violentistas, energúmenos, para Cataldo son o luchadores sociales un poquitito equivocados, o son chicos que son víctimas, no son victimarios, son víctimas de alguna cosa, o son futuros camaradas de lucha, o son representantes de lo que viene en el futuro. Bueno, son cualquier cosa menos violentistas, menos energúmenos, de los cuales hay que operarse de la educación porque no dejan educarse a los demás. Para Cataldo y todos los demás de su catadura, de todo el sector de la izquierda en general, no digo que todo, pero especialmente los sectores más nuevos, las nuevas generaciones, que se ideologizaron aún más, volvieron a mamarse y a memorizar la folletería marxista y neomarxista. Para ellos, estos alumnos no son lo que son para Desbordes, lo que son para usted o para mí. O sea, unos tarados que hay que ponerlo en vereda, de alguna manera, primero sancionarlo, luego separarlos de la vida estudiantil porque perjudican a medio mundo, castigarlos y ojalá corregirlos por medio del castigo, porque no hay otra manera. No lo va usted a corregir a tipos como eso con un discurso desde un púlpito. Hay que sancionar el viejo método de la sanción para corregir conductas, que será muy feo, antipático, desagradable y antiestético, pero es la única manera. Y aquí no estoy hablando de latigazos, sino que estoy hablando de medidas administrativas como expulsar. Hay que expulsarlo, porque si no contaminan a otros. Los cabros son muy permeables a cualquier influencia. Ven a un chico tirando bombas y no lo ven como un imbécil, sino que lo ven como un héroe, un luchador, y quieren imitarlo y se van produciendo ese tipo de situaciones. Pero para Cataldo eso no es así. Para Cataldo y los demás tienen una mirada comprensiva, amistosa, benévola con esta gente. Como mínimo creen que los pueden corregir poniéndolos en manos quizás de un psicólogo, qué cosa más estúpida, o en una mesa de trabajo o alguna cosa por el estilo. Entonces, esa es la razón del silencio y la inacción de Cataldo, Mario Desbordes. No es un tema que sea inepto, que probablemente lo sea también, es un tema ideológico. Y usted ve esta actitud y esta postura y esta mirada hacia los muchachos, hacia los llamados combatientes sociales, a los terroristas, hacia los que usan violencia, hacia las primeras líneas, hacia los que hablan de que la democracia se consiguió con la violencia revolucionaria. Todas esas versiones del mismo idiotismo, usted ve que hay una conformidad con ese punto de vista. Esto no tiene reparación reprochándole a un individuo como Cataldo o reprochándole al presidente que lo puso ahí, porque son todos iguales. Pertenecen a un mundo, a una subcultura, a una subraza, a una agrupación, a una etnia, no sé, política, que es así. Y usted no los puede cambiar. Usted los puede derrotar. Usted los puede derrotar electoralmente y sacarlos de los cargos y poner gente que haga otra cosa. Pero usted no los va a cambiar, no los va a transmutar. Algunos, muy pocos, que tienen una inteligencia de mediana para arriba, que son muy pocos, son capaces de aprender con el tiempo, o mirando y pegándose al cachofazo, lo tonto, lo equivocado, lo distorsionado que es ese mundo ideológico. Pero la mayoría no van a salir nunca de ahí. Nunca. Son beatos de esas creencias. El señor Cataldo, usted, aunque lo tuviera amarrado y amordazado, y para que tuviera por obligación que escuchara un discurso eterno sobre lo que piensa, usted no lo cambiaría. A lo mejor lo volvería loco, pero no lo cambiaría. Así que aquí basta ya de reproches a individuos, de mandar cartas a la moneda, de exigir un cambio de conducta, de que el presidente gobierne en vez de creerse todavía dirigente estudiantil. Todas esas son tonterías, Mario. Todas estas posturas de la oposición que tienden como a corregir las cosas sobre la base del sentido común, sobre la base del llamamiento, sobre la base de cartas dejadas en la moneda, todo eso es perfectamente inútil. Simplemente hay que considerar que son lo que son, que no van a cambiar, y hay que usar el tiempo, invertir el tiempo en ver cómo derrotarlos de una vez por todas. Eso es todo. No perder más el tiempo haciendo llamamientos, haciendo denuncias, haciendo acusaciones. Da lo mismo. Y menos ahora que estamos encima de las elecciones.
Y a propósito de elecciones, en el comando de Evelyn Matei y en la mente de la propia y en el espíritu de la propia Evelyn Matei, tienen esperanzas todavía de salir adelante, de ganar un puesto para la segunda vuelta y eventualmente llegar a la moneda, amparados ahora en la posible y probable ocurrencia de un milagro como el que ocurrió en Bolivia, donde el candidato que tenía menos chances según la encuesta terminó siendo el presidente. Esperan que se pronuncie favorablemente para Evelyn Matei lo que ellos llaman el voto silencioso de la centroizquierda, o sea, de frentón están mirando hacia la centroizquierda. Por eso que no es tan gratuito cuando yo he dicho y otros han dicho que la candidatura de Evelyn Matei es de centroizquierda. Ellos mismos dicen estamos pensando en el voto silencioso de la centroizquierda. Ahora, ¿cuál es ese voto de la centroizquierda? Es, por ejemplo, la votación que obtuvo Carolina Toá, una votación paupérrima que le permitió a Janet Jara ganarle, pero con gran ventaja, un voto bastante pequeño. Es un voto, sin duda. Son votos. Pero, ¿cuál es el cálculo que lleva Evelyn Matei y la gente de su sector, de su comando, a pensar que ese voto de Carolina Toá se va a ir a Evelyn Matei? ¿Y en qué proporción se iría? A menos que crean que se van a ir todos. ¿En qué proporción se iría el voto, los 200, 300 mil votos que sacó Carolina Toá, en qué proporción se irían a donde Evelyn Matei? ¿Qué significación tendría en el contexto de los millones de votantes que van a haber en estas elecciones? ¿Por qué piensan que se van a ir hacia Evelyn Matei? Gente que es de izquierda. Ustedes pueden ponerle el nombre centro-izquierda, puede ponerle el nombre que quiera, puede decir que son socialdemócratas, puede decir que son concentracionistas, pero son de izquierda. La votación que obtuvo Carolina Toá fue en el contexto de una primaria de la izquierda, no de la centro-izquierda, de la izquierda. Y alguna gente prefería Carolina Toá, las menos, pero dentro de la izquierda. Esto fue una votación de izquierda. Esa votación de izquierda se va a volcar a Janet Jara, o se van a volcar al voto nulo, o al voto en blanco, o incluso algunos no van a votar. Y quizás haya algunos efectivamente que se vayan a Evelyn Matei, no sé por qué, pero podría ser, pero es una cantidad mínima. No hace el peso. Esta elección se juega a nivel, en el orden de magnitud de millones, no de unos pocos miles. Porque yo calculo que de esa votación de Carolina Toá, que llama el voto silencioso de la centro-izquierda, sí pueden irse algunos votos hacia Evelyn Matei, pero ¿cuántos van a ser? El orden de magnitud que yo creo que sería es en el orden de unos cuantos miles, ni siquiera cientos de miles. Ahora, igual todo es posible, por supuesto. Aquí tendría yo que ser muy soberbio para creer que tengo clarísimo con un 100% de seguridad lo que va a ocurrir en las elecciones. Pero cuando uno planea una campaña electoral, cuando uno planea cualquier acción, una acción militar, política, comercial, industrial, financiera, uno planea sobre la base de lo más probable, de los escenarios más probables. Nadie es tan menso de planear algo que necesita o que desea, apostando a los caminos más imposibles, más improbables, tomando las medidas, digamos, más difíciles de que funcionen. Uno se basa en lo más probable y se maneja en lo más probable, aunque vaya a ocurrir lo improbable eventualmente. Claro que sí. Pero una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que uno planea. Y uno tiene que planear sobre la base de lo más sólido que tiene a mano, no de lo más imposible. Es decir, esto es como una persona que creyera que puede solucionar sus problemas económicos, no buscando nuevas actividades, buscando otra pega o inventando un producto, sino que comprándose un número de la lotería o algo así, si es que existe la lotería todavía. Eso es muy improbable, ¿no es cierto? Que se le vaya justo a recuperar su situación porque ganó justo la lotería cuando usted necesitaba plata. No, esta es una lotería bien difícil. Si la señora Matei quiere ganar un puesto en segunda vuelta, tendría que haber llevado a cabo una campaña distinta a la que ha llevado,
en la que se ha dedicado sistemáticamente a disparar contra Kast y generar en su propio sector mucha resistencia. El voto silencioso, yo creo, el voto silencioso de esta elección, yo creo que principalmente, no exclusivamente, pero principalmente va a ser el voto de la gente de RN y de UDI que va a votar por Kast o por Kaiser y no por Matei. Ese es el voto silencioso. Y ese voto silencioso yo creo que es mucho más numeroso que el supuesto voto silencioso de la centroizquierda. Otra vez apostando ellos a esa entelequia cada vez más fantasmagórica que es el centro político. Pero allá ellos, a lo mejor tienen un deseo de no ganar. Creo que en algunos programas he dicho que pareciera que la derecha en su conjunto tiene un deseo de autodestrucción y buscan todas las maneras posibles de destruirse, tanto en cada agrupación como entre las agrupaciones. Canibalismo, como llaman algunos. Puede ser, ¿eh? En el fondo quizás tienen miedo de llegar al poder y tener que enfrentarse a la torta, a la tortita con que le van a dejar el Estado. Y luego a la revuelta, a la oposición que van a montar de todas maneras las izquierdas. No les va a resultar quizás, pero lo van a intentar. Entonces quizás hay un deseo de no ganar, en mucho. Hay un deseo de ser derrotado y seguir en el papel más o menos cómodo de ser oposición. Ser congresal, recibir una rica, sabrosa, suculenta dieta, moverse, ser invitado a los programas de televisión, escribir columnas, fruncir el ceño. Eso es mucho más cómodo que gobernar. Gobernar en la situación con que va a quedar el Estado chileno después que se vaya el fulanito de arriba y la horda que lo acompaña. Pero bien, cada cual es dueño de apostar a los milagros que se le dé la real gana. Acuérdense ustedes que un tiempo tuvieron de moda unos médicos fantasmales que venían de Brasil a curar a la gente con cáncer. Entonces había que tenderse en la cama con una cuestión blanca, había que tomar agua, no sé qué hueá, y venían sin que uno se diera cuenta, los fantasmas y lo mejoraban. Bueno, aquí estamos en la misma casi. Bien. Voy a ir a mi primer bloque, estimados amigos, productos y servicios que hacen posible primero la existencia de este programa, junto con las personas que nos apoyan en Patreon y que no voy a terminar nunca de agradecerles a todos los que se han estado sumando últimamente, además. Pero además se trata de productos y servicios útiles para ustedes. Por ejemplo, Fastmark, que ya les mencioné, que trae carga para empresas y para personas desde Estados Unidos con la misma diligencia, la misma velocidad, la misma eficacia. Fastmark.cl, no se olviden el meeting en Concepción el 7 de noviembre en el Hotel Diego de Almagro relacionado con temas de exportación e importación. Muy importante, vayan inscribiéndose, entren al sitio de ellos, fastmark.cl. Continúan con Oxibiota, el polvito que mezclado con agua en un ratito se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye de raíz los malos olores, porque estas bacterias que usted produjo, que crió, digamos, destruyen las otras distintas que producen la descomposición orgánica y de la descomposición orgánica vienen los malos olores. Usted la puede usar de muchas maneras, muy útil. Todos los restaurantes debieran tenerla, muchos están usándola ya, las cocinerías, los casinos, las casas como la nuestra, la mía, la suya, la segunda vivienda donde no tiene alcantarilla sino hay pozo séptico. Ahí los olores son como para voltear una yegua empavorecida. Así que amigos, Oxibiota. Y termino este bloque con spkids.cl, que una vez más reitero, y para no equivocarme en nada, es una academia tecnológica enfocada a niños desde 8 años hasta adolescentes, ya no son niños de 18, para enseñarles habilidades en una serie de áreas tecnológicas, inteligencia artificial, programación, ciberseguridad y otras cosas más. Hay talleres prácticos, etc. Preparar a los cabros para lo que ya es y cada vez va a ser más, una sociedad totalmente informatizada. SP Kids. Póngase en contacto, vale la pena. Bien, vamos ahora a continuar con el programa. Como ustedes saben, el caso Sokimich, la Fiscalía estuvo 10 años recopilando antecedentes, etcétera, para inculpar a 10 personas, entre los cuales hay una serie de políticos muy conocidos, entre ellos un candidato a la presidencia, el Enrique Ominami, el MEO que le llaman. Bueno, y finalmente esto llegó a la Corte
Y no solamente fueron todos absueltos, sino que se reprochó a la Corte Suprema, me parece, a la Corte Suprema, sí, no, bueno, a la Corte, y se le reprochó a la Fiscalía haber demorado tanto y haber mantenido en suspenso a estas personas durante tanto tiempo, sufriendo tantas incomodidades al punto que ni siquiera pudieron presentarse como candidatos a la presidencia. Por Dios, qué incomodidades, ¿eh? Yo no veo qué incomodidades han sufrido estas personas, de las cuales muchos no saben ni quiénes son. Aquellos imputados se les olvidó. Pero eso es lo que dijeron y retaron. La Fiscalía, por supuesto, respondió a eso e hizo una observación muy lógica, algo que uno ha visto incluso en las seriales de televisión, estas de abogados y de juicio, y es que la defensa tiene a su disposición montones de medios para demorar las cosas, para postergar las cosas, y eso es lo que dice la Fiscalía que hizo la defensa, que consideren lo que hizo la defensa y ponen ejemplos de acciones de la defensa que producían demoras y retrasos y postergaciones. Bueno, eso es lo que hacen los abogados defensores. Si yo no estoy reprochando nada, estoy haciendo una observación de una observación. La defensa hizo todo lo que pudo y una de las cosas que hizo fue, bueno, todo. Retrasar, denunciar que tales o cuales pruebas no funcionaban, o pedir otras investigaciones, y todo eso toma tiempo y toma tiempo y toma tiempo, y estaban llegando además miles de antecedentes que había que examinarlos todos, que llegaban del Servicio de Impuesto Interno, en fin, no era llegar y llevar. Esa es la explicación que da la Fiscalía. Yo no voy a juzgar sobre esto, no voy a llegar a un veredicto, porque ¿quién soy yo para hacer veredicto? Si tiene razón la Corte que dijo que los fiscales la habían embarrado, o la Fiscalía tiene razón de decir que no entiende quién le están reprochando, cuando aquí simplemente esto fue resultado de las acciones de la defensa. Que para eso está la defensa. Y salieron absueltos. O sea, aquí no hubo ni un culpable, no hubo ningún aprovechamiento de plata, ninguna cuestión. Todos son blancas palomas. ¡Qué bueno! Qué bueno, eso me reconcilia con la moral de nuestros políticos y con el funcionamiento de la justicia. Quedo absolutamente aliviado de ver que todo funciona tan bien. Ahora, ante todo esto, el columnista Carlos Peña, que ya me ha llamado la atención más de una vez con el tipo de cosas que analiza, pero él es dueño de analizar las cosas como se le dé la gana, así como a él quizás le parecen extraños los análisis míos, está bien. El hecho es que hizo una serie de observaciones que yo no las entendí muy bien. Aquí venían a cuento, en el sentido de que, lo tengo notado en alguna parte, sí, que los fiscales tenían que cumplir con el deber de la sobriedad y el ascetismo racional. El deber de la sobriedad. ¿En qué sentido? ¿Sobriedad de qué? ¿Que no tomen trago? Parece ser que Carlos Peña dice que los fiscales están empezando a aficionar a convertir esos procesos que les encargan en oportunidades para dar lecciones de moral. Eso es lo que dice Carlos Peña. Lo cual es cierto. Hemos visto hasta actores de cine cuando reciben un premio, el Oscar, que aprovechan la oportunidad de mandarse un discurso. Lo cual es ridículo. ¿Quiénes son los actores para darle a leccionar al planeta? Bueno, parece que algunos fiscales, no sé si todos, según Peña les está dando con dar lecciones de moral cuando lo que les corresponde a ellos es investigar y ver las cosas conforme a su mérito jurídico y todo eso, lo cual es cierto también. Pero lo que no me parece tan cierto es que ese sea el centro de gravedad de toda esta situación. Es decir, si acaso la fiscal o los fiscales que vieron el caso Sokimich en algún momento hicieron observaciones morales. ¿Qué relevancia tiene esto con el proceso? Si aprovecharon de hacer observaciones morales. Hicieron la investigación, inculparon a las personas conforme al mérito jurídico, según como ellos lo vieron, según los antecedentes que recibieron, y en algún momento hicieron, vamos a suponer, una lección de moral a la ciudadanía y a la galaxia. So what, Carlos? ¿Qué tiene que ver eso con la resolución de la Corte que dice que en realidad todas estas personas acusadas eran inocentes palomas? ¿Qué tiene que ver?
¿O acaso Peña cree que debido a los 5 minutos que se tomó quizá un fiscal en hacer una lección de moral, por eso que se convirtió en 10 años el plazo que tomó todo este proceso? Yo no creo que se hayan demorado años para dar lecciones de moral los fiscales. No veo cuál es la relevancia del punto que está haciendo aquí en relación a este caso. Puede ser relevante en relación, si queremos filosofar en general, sobre cómo deberían comportarse los fiscales. Pero aquí no se trata del tema de cómo debieran comportarse los fiscales, sino que más bien, si es por eso, se trata del tema de cómo se comportó el tribunal que consideró inocente a estas personas. Y entonces, en ese sentido, Carlos Peña, que es abogado, debiera, con mayor razón que yo, investigar el mérito de los elementos acusatorios que presentó la Fiscalía y no preocuparse si hicieron en algún momento un discurso moral. Es irrelevante. Es completamente irrelevante. No afecta el peso o no peso de las pruebas que presentaron los fiscales si en algún momento hicieron como dijéramos, hicieron un discurso, predicaron desde el púlpito jurídico sobre la moral. Da lo mismo. No es por eso que se tomó 10 años. Si hay una causa plausible de la demora, es lo que está diciendo la fiscal, que apareció en la prensa, las acciones de la defensa. No se demoró 10 años porque se subieron a un púlpito a predicar moral, sino por las acciones de la defensa. No entiendo la lógica de Carlos realmente. Es decir, el tema es relevante lo que él dice. Y se podría aplicar a otras muchas cosas. Pero no es relevante en este caso. No es relevante para explicar la demora, que es el tema que le preocupaba. El que se haya tomado 10 años y mientras tanto estaban en suspenso la reputación de los acusados. No sé si haya estado tan en suspenso la reputación, porque a propósito de eso, permítanme otro paréntesis, la reputación de los políticos en Chile no pasa por cuánto se demora un fiscal o la justicia en general en dejarlos libres o en dejarlos o inculparlos o en declararlos inocentes. La reputación de los políticos está pasando por sus acciones día a día. No creo que haya ninguna persona de las que ponen en el piso de la acreditación, o sea, de la desacreditación a los políticos, que lo haga porque aparentemente hace 10 años recibieron dineros que no debieran haber recibido por una campaña. Ni se deben acordar. La reputación está basada en cosas del presente, que se olvidan en una semana además. La reputación del MEO no se basa en esta participación supuesta, que parece que no existió según dice el tribunal. No. Se basa en sus conductas diarias, en que se presente candidato todas las veces, en lo que dice en las reuniones, en que actúa como chambelán o qué sé yo, el maestro de ceremonia de todos los eventos de izquierda en América Latina. Para bien o para mal, esas son las cosas que hacen que la gente evalúe al MEO, por ejemplo. No lo de Soquimich. Pero yo no entiendo a Carlos Peña muchas veces, a lo mejor él tampoco me entiende a mí, no nos entendemos. Pero quería, con mucho respeto, yo tengo respeto por Carlos Peña, pero creo que en esta materia, digamos, no venía a cuento el tema de eso que llamó él el deber de sobriedad y el ascetismo racional. Me suena esto un poco weberiano, Parece que le gusta leer a Weber, Max Weber, un gran sociólogo alemán, ya fallecido, que tocó temas como estos, más o menos, por ahí. Bueno. Ya que estamos en materia de tribunal, le vamos a otra resolución muy interesante de la tercera sala, esta sí que es de la Corte Suprema, aquí no me equivoco. Esto sí que es interesante, estimados amigos. Pero antes de eso, vamos a otra resolución judicial, porque hoy día estoy totalmente jurídico. ¿Se acuerdan? Si es que se acuerdan, del caso Sierra Bella, la clínica que quería comprar por una cantidad exorbitante la señora Hasler, la ex alcaldesa de Santiago, ahora sustituida por Mario Desbordes, y que hubo un escándalo tremendo porque iban a pagar mucho más de lo que tenía el valor de mercado, y el asunto, bueno, nunca llegó a ninguna parte aparentemente. La Hasler yo no veo creo que hasta candidata a alguna cosa en este momento, ¿sí? No pasa nada con Hasler. No pasa nada. Pero resulta que el 20º juzgado civil resolvió
un embargo de 9.000 millones de pesos a la Municipalidad de Santiago para que ejecute el contrato y el compromiso de pago que ya existía con Sierra Bella. O sea, que no hubo una suspensión del pago, como dice Isidora La Hasler, que bueno, no hubo pago finalmente, así que no hubo ningún problema. No, se suspendió, se postergó. Ahora el 20º juzgado civil está diciendo, embargando por 9.000 millones de pesos para que ejecute el contrato. ¿Qué significa ejecutar el contrato? Que paguen. Otro hecho más que me hace aliviarme al ver lo bien que está funcionando la justicia en Chile. Lo bien, lo justo, lo correcto, como evalúan y sancionan a los que están involucrados en situaciones oscuras. Me alegra tanto. Un suspiro de alivio. Eso fue un suspiro de alivio, por si acaso. Ese fue entonces el 20º juzgado, pero ahora vamos a ir a la tercera sala de la Corte Suprema. Pero antes de llegar a la tercera sala de la Corte Suprema, vamos a llegar a mi próximo bloque publicitario. Esto escuchen bien, señoras que tienen celulitis y caballeros que tienen guatas colgantes. Método EVE, que ustedes ubican en métodoeve.cl, trajo de Corea del Sur métodos específicamente hechos para eliminar guata, eliminar celulitis, eliminar estrías, eliminar todas esas cosas feas que usted quiere que desaparezcan de su cuerpo y que no desaparecen haciendo gimnasia, ni corriendo, ni con dieta, ni con ninguna de esas cosas, como ya usted lo habrá comprobado. Hay métodos directos que van a la cuestión, que van al meollo del asunto, y eso los aplica métodoeve.cl, que es el sitio que tienen en la web, y obviamente los sitios físicos donde se implementan los métodos están uno en Vitacura y el otro en Concón. Entre al métodoeve.cl para ver detalles, las direcciones, de cómo llegar, de ser tratado por ello, etc. Métodoeve.cl. Sigo con servicios logísticos de ingeniería que usted ubica en sliconsultores.cl. ¿Qué pasa con estos señores? ¿Quiénes son? Son ingenieros, especialistas en estas materias. Revisan la logística de su empresa. Ven dónde está fallando, dónde usted está perdiendo plata, dónde está perdiendo mercadería, dónde está perdiendo por todo eso cliente. ¿Cómo hacer las cosas mejor? Pongo un ejemplo simple. Empresas que tienen que distribuir, entregar, despachar las cosas que la gente compró, pero en vez de despachar en el día o en 2 días, se demoran una semana o se les pierde el despacho. Bueno, ese cliente desapareció porque estaba malo el sistema logístico del despacho. Eso es un pequeño ejemplo. Ellos van a encontrarle una opción para que la cosa funcione bien y le van a buscar el personal adecuado para que funcione bien. Servicios logísticos de ingeniería, consultores, sliconsultores.cl. Sigo con entrenainglés.com, academia gestionada por profesores de inglés que dan clases online para que usted domine el arte o la práctica, como quiera llamarlo, de la conversación. Hablar inglés y entender el inglés que hablan otros, pues esa es la otra parte que se suele olvidar. Entender qué diablo nos está diciendo el policía en el aeropuerto o la persona en el restaurante o alguien y no entendemos nada y quedamos jodidos. Y no sacamos nada con poder chapurrear unas cuantas palabras. Hablar, conversar. Entreninglés.com. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro o plata, o las dos cosas si quiere. El oro en lingotes y en moneda y la plata en lingotes, 99% pureza, certificado por la Universidad Católica. Es una reserva financiera intocable. Si usted tiene 100 en recursos y emplea 20 para comprar oro y o plata, usted tiene por lo menos esos 20 absolutamente intocables, porque el oro y la plata nunca pierden valor. Al contrario, suben, especialmente en tiempos tempestuosos, económicamente hablando, como los que vive ahora el planeta. Así que además es una inversión. Compreoro.com. Bueno, la tercera sala de la Suprema determinó que no hay ningún fundamento jurídico para esta alegación que inició una persona de que si uno es contratado por el Estado, al cabo de un tiempo que uno está contratado, uno tiene una confianza legítima en que va a seguir estando contratado, va a seguir como empleado contratado del Estado. Y dice la tercera Sala Suprema que esa llamada, abro comillas, confianza legítima, yo no sé en qué sentido la confianza es legítima o no, eso es un tema como para que lo examine un filósofo del lenguaje, supongo, carece de
carece de... No está en ninguna normativa jurídica, no tiene base jurídica en ninguna parte, no hay ninguna parte en las leyes, en la Constitución o en los reglamentos que diga que una vez que usted lo contratan, significa entonces que quedó contratado par sécula en el Estado. Y se dice al revés, y una cosa que es bastante obvia de sentido común, que cuando uno es contratado, no empleado, sino que tiene un contrato de servicios, como yo toda mi vida viví de esa manera, prácticamente, salvo una vez, casi todas mis pegas eran simplemente con boleteado, o sea, estaba con un contrato de servicio. A mí no se me ocurrió nunca de que eso fuera, que yo tenía entonces confianza legítima que me quieren dejar para siempre trabajando en esas empresas. No. Está en la naturaleza de estos contratos que son temporales. Por eso es que usted no lo están empleando, sino que le están haciendo un contrato de servicio. Si quisieran emplearlo, bueno, ahí operan otras cosas que también me parecen a mí ilegítimas, aunque sí estas tienen respaldo legal, que esto es la inamovilidad de los cargos. Yo me pregunto por qué cuando uno es contratado por el Estado para cumplir una función, deja de importar ahora, en ese momento, la calidad del desempeño nuestro en esa función, porque de todas formas no podemos ser despedidos, que es la única manera que tiene una actividad de deshacerse de alguien que no cumple con su cometido. Si la inamovilidad es legítima en el Estado, ¿por qué no lo es entonces en todas las empresas del país? En las empresas privadas también. Porque en las empresas privadas, si usted no cumple con su función, lo patean, ¿no es cierto? Y es lógico que así sea. Si una empresa o una actividad cualquiera no es un asilo de ancianos ni una institución de beneficencia. ¿Por qué la inamovilidad? No tiene ningún mérito técnico, filosófico, moral. La única razón por la cual en un momento dado se inventó la inamovilidad de los cargos en la administración pública fue por una razón política, para mantener contento y tener así los votos de por lo menos una parte de la administración del Estado, que es muy grande, y ahora mucho más grande con Boric. Ha crecido como un tumor canceroso. ¿Por qué? Bueno, dejemos de lado los empleados del Estado que son inamovibles. Eso ya es una especie de enfermedad terminal que no tiene remedio, aparentemente. Aparentemente. Yo creo que no hay político que se atreviera siquiera a presentar una ley para terminar con esa ley. Miedo a que lo atacaran en la calle, literalmente. Pero eso yo creo que no tiene remedio. Pero esto otro, los contratos, o sea, contratan a una persona en un momento dado, cosa que se ha hecho ahora por miles, con los camaradas que estaban sin pega, pateando piedras por incompetentes, entonces les dieron un carguito. Inspector de columpio, ya. Pero un contrato. Y ahora este señor, porque lleva un año que se ha contratado, piensa que tiene la confianza legítima de esperar que para siempre va a ser inspector de columpio. No parece muy inteligente, no parece muy legítimo, y la tercera sala de la Suprema así lo declaró. Y me parece absolutamente razonable, pero parece que hoy en día lo razonable no es aceptable. Todo tiene que ser un punto político, todo tiene que ser político, todo tiene que ser políticamente correcto. Es políticamente incorrecto echar a los ineptos porque están en la administración pública, donde con mayor razón debiera operar el criterio de la eficiencia y de la capacidad y de la calidad del trabajo. Porque ahí se está sirviendo no a una clientela, a una empresa, sino que a todo un país. Con mayor razón no debería haber inamovilidad ahí. Para que un incompetente no le haga daño no a un mercado de una empresa, sino que a toda una nación. Con mayor razón debiera haber total movilidad de los cargos. Pero la política es la política. O sea, la política es una de las actividades más asquerosas que hay en el mundo, entre otras cosas por cuestiones como esta. Por mantenernos nosotros, los que sean, de derecha o de izquierda, en el poder, no importa lo que hagamos, no importa lo que haya que hacer, no importa si es dañino para el país, no importa si es ilógico, peor todavía, ilógico. Hagámoslo, porque son votos. Bueno, todo esto me lleva a destacar lo que pasa en Perú, nuestro vecino del norte, donde quizás ustedes no lo sabían, hace no muchos días, la presidenta que había ahí, que se llamaba Dina Boluarte, fue destituida. ¿Por qué razón? Por su permanente, fíjense bien, permanente incapacidad moral para combatir la inseguridad ciudadana. Y se eligió al señor Geri, que tiene un nuevo gabinete, apoyado por el Congreso en forma transversal,
para llevar a cabo las medidas que sean necesarias para combatir el crimen, y de hecho ayer o anteayer empezó en Lima, las calles fueron copadas por fuerzas militares peruanas para combatir una criminalidad más o menos como la que hay en Chile. No creo que sea mucho más que la que hay en Chile. Debe andar por ahí el mismo orden de magnitud. Poquito más, poquito menos, pero el mismo orden de magnitud de lo que tenemos en Chile. Secuestros, baleos, sicariato, todas esas cosas. Bueno, en Perú consideraron que la incapacidad para llevar a cabo las acciones correctas justificaba la destitución del presidente. Bueno, si aplicáramos el mismo criterio en Chile, tendríamos que destituir a todo el gobierno, no solo al presidente. Tendríamos que destituir a todos, desde el señor Boris hasta, no sé, hasta dónde llegar, por lo menos hasta el ministro del Interior, el ministro de Seguridad, a todos los que están vinculados políticamente con el tema de la seguridad. Pero en Chile, como acabamos de ver con el tema de Soquimich, aquí no. Los políticos no. Los políticos son intocables. Los políticos tienen fuero. Los políticos tienen patente de corso para hacer lo que se les dé la gana. Y el día que, porque ya es demasiada la situación de, qué sé yo, la prensa se ha encarnizado con alguien, bueno, a ese alguien solamente lo joden, y lo joden lo menos posible. Acuérdense lo que pasó con Monsalve. Lo menos posible. Se le trata de salvar de todas maneras. Por último cae uno. Miren lo que ha pasado con el tema de las fundaciones. ¿Cuántos han caído? ¿Cuántos han sido fastidiados, ya sea por el Ejecutivo o por la justicia? ¿Los miles que están involucrados? No, ¿no es cierto? Acá hay fuero. En Perú parece que no hay fuero. En Francia tampoco. Y ya les conté el caso de Sarkozy, que ni siquiera puso en riesgo la seguridad de Francia. No se le acusa de eso. Se le acusa de haber recibido dineros para una campaña. Ni siquiera dineros del fisco francés. No le estaba robando a Francia. Estaba simplemente recibiendo lo que le mandó Gaddafi. 5 años de cárcel. Esa es la condena. No sé si iba a cumplir los 5 años, pero fue condenado. Es un delincuente. Y es reo ahora. Está en una cárcel en Francia. En Perú destituyeron a la presidenta. ¿Y en Chile? En Chile se reta a los fiscales. ¿Qué tal? Estupendo, ¿ah? Bueno, el señor nuevo presidente de Perú, señor Heri, considera que la lucha contra la delincuencia es una cuestión de Estado. Y luego agrega, textual, noté textual, sin seguridad no hay crecimiento, desarrollo ni democracia que perdure. Pero claro, acá tenemos una horda gobernante que en primer lugar tienen una concepción distinta de todas esas cosas que mencionó el señor Heri. Tienen una concepción distinta del crecimiento, no les interesa. Tienen una concepción distinta del desarrollo, no les interesa. Y tienen una concepción distinta de democracia, tampoco les interesa. No les interesa que perdure la democracia. Les interesa perdurar ellos en el gobierno, con o sin democracia, con o sin elecciones, como sea, con elecciones manejadas, con clientelas políticas en el Estado, en las fundaciones, lo que sea. Entonces, volvemos al caso del ministro Cataldo, que no hace ni dice nada con respecto a lo que pasa en el Instituto Nacional Barro Arana por razones ideológicas. Lo mismo podemos aplicar para todo el gobierno. El tema de la delincuencia para este gobierno no es un tema de delincuencia, es un tema de estallido social, como lo llaman todavía los tontones, el estallido social es un tema de injusticias, es un tema de demanda ciudadana, es un tema de desigualdad, es un tema de cualquier clase, menos lo que interesa, menos que se están cometiendo delitos, menos que están matando gente, menos que están usurpando territorio. Eso no importa. En Perú importa, acá no importa. Por eso que Perú nos está alcanzando, si es que no nos alcanzó, y nos va a recontra sobrepasar en todo. Porque al menos allá, independientemente que tengan un producto geográfico bruto inferior todavía o no, eso da lo mismo, tienen una cosa más importante que lo he mencionado 1000 veces, la gente. En un país donde la gente cree que el tema de la lucha contra la delincuencia es un tema de Estado, evidentemente que hay gente distinta a aquella que piensan que los delincuentes en realidad son luchadores sociales. Todo cambia. Perú nos va a recontrapasar, tal como están las cosas.
Permítame seguir ahora con Eudora Vinos, para que pasemos estos malos tragos con un rico trago. Miren esto. Flaherty 2022, Cauquenes, Chile. Este es Viñedo Tequel, un vino de excepción. ¿Dónde consigue este vino usted? No en la botillería de la esquina, no en el supermercado, no en el mall, en el Club Eudora. Usted se hace socio del Club de Eudora y todos los meses recibe una caja con o este vino u otros similares, con otras marcas, con otros membretes, pero todos igualmente tan excepcionales, tan únicos y tan inencontrables en otro lado como este. Que ustedes ven que yo lo iba a tomar, pero dije no. Mientras no me llegue un repuesto, lo voy a mantener intacto para seguírselo mostrando a los visitantes de este programa. No les voy a estar mostrando una botella vacía, ¿verdad? Flaherty. Usted se hace socio del Club de Eudora y una vez al mes, según el plan que usted escogió, recibe una caja con un número X de botella, pueden ser 2, 3, qué sé yo, con charcutines que usted ha elegido, un montón de cosas para un vino excepcional que le va a durar, bueno, depende si usted es un profesional o no, pero una botella de rico vino le puede durar unos 2, 3 días si la usa con cuidado, ¿no? A la comida, al almuerzo, y si vienen 2, 3 botellas, tiene para medio mes, viviendo vinos excepcionales. Club de Eudora, háganse socio. Sigo con Urantiacos, estos también son gente excepcional. Programadores que desarrollan programas, por ejemplo, análisis de datos, procesamiento de datos para corporaciones a la pata, a la medida. Exactamente lo que la corporación necesita conforme a la naturaleza de los datos que maneja y conforme a los propósitos que desea obtener con el procesamiento de los datos. Eso es fundamental para la calidad. No solo eso, diseñan sitios web, aplicaciones móviles, Moodle y otros elementos del paquete informático que ustedes están viendo a mi derecha en el afiche. Urantiacos.cl ya ha prestado sus servicios a grandes universidades chilenas y por algo será. Continúo con Aerocarp, que es esta nueva tecnología para cubrir con lona y descubrir la lona de camiones tolva que transportan áridos, por ejemplo, y que por ley tienen que estar cubiertos con una lona. Habitualmente eso se hacía con un pioneta o dos que se subían. A mí me tocó una vez hacerlo y me saqué la cresta, arriba el camión, a amarrar. La cosa nunca queda bien hecha. Usted ve en el camión, en la carretera, un camión que van con la lona haciendo así, igual salta el polvo. Bueno, un montón de problemas, accidentes derivados del pionete que se cae. Yo me caí una vez. Todo esto se elimina con este sistema mecánico que en un segundo pone la lona y en un par de segundos la destapa el camión tolva. Un sistema realmente muy adecuado, se evita montones de problemas, lo hace todo mucho mejor. Aerocarp puede ver funcionar esto en el Facebook que aparece ahí, hay un video. Y sigo con Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde tienen algunos libros míos, pero además tienen libros de otros autores mucho más importantes, libros bien hechos, a precios accesibles, Compañía 1025. Fuera de eso, no olviden, en el sitio de ellos, edisur.cl, hay una sección digital donde hay miles de títulos a precios ridículos, 2, 3, 4 lucas, de textos que usted no va a encontrar en español o que están en español, en papel, quiero decir, pero usted los quiere tener también en su Kindle o en su tablet. Ahí está, pues. edisur.cl. Continúo con flamencas.cl, donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que le hagan un espectáculo maravilloso en su evento privado. Matrimonios, cumpleaños, reuniones familiares, una fiesta que armó y va a ir mucha gente, lo que sea, lo que a usted le parezca. El matrimonio de mi hija lo hice con un grupo de flamenco, fue precioso, distinto a la cosa obvia y rutinaria siempre, que ponen unas músicas, unos karaoke y unas puras huevas. No, perdón, pero es que es así, flamencas.cl. Ellos ponen el equipo, digamos, de amplificación, los parlantes, el tablado, usted no tiene que preocuparse de nada. Lo están haciendo ya en muchas partes, lo hacen en restaurantes también, no están pegados, digamos, así con duco a un solo restaurante, al que ustedes ya conocen, pueden hacerlo en otros restaurantes, en efectos corporativos, en estado, en varios cumpleaños en estado, están en todas. Y termino con wikiper.com, contadores, auditores de primer nivel para atender las necesidades contables de empresas grandes, medianas y pequeñas, bien hecho. Cosa que no tenga problemas ni con los clientes, ni con los empleados, y sobre todo con el servicio de impuesto interno, que no es chacota. Wikiper.com. Bueno, amigos,
aquí tengo algo más. A propósito de la acusación constitucional contra Pardo, de la cual hemos hecho ya algunos comentarios, y los hice yo, lo hicimos con Nicole, etcétera, lo ha hecho todo el mundo, saltó al ruedo el jefe de bancada del Frente Amplio, el señor Jaime Sáez, y calificó esta situación, abro comillas, lo anoté prácticamente textual, como una maniobra electoral de la derecha que carece de sentido jurídico y político. A ver, vamos a tratar, yo no sé el nivel intelectual de Sáez, pero no creo que sea muy alto, considerando que es jefe de bancada del Frente Amplio, y por lo que dice. ¿Cómo que carece? Veamos, vamos por partes. ¿Cómo que carece de sentido político? ¿Entiende lo que es la política, el señor Sáez? No, no es lo que él cree que es lo que hacen los señores políticos en los pasillos y las intrigas y las cosas baratas que generalmente protagonizan. La política es lo que le interesa a la polis, a la sociedad en su conjunto. Yo no veo cómo no puede interesar a la polis, a la sociedad en su conjunto y por lo tanto ser un hecho político las tarifas eléctricas que todos tenemos que pagar y que además afectan todas las otras cosas que tenemos que comprar que se encarecen por el aumento del costo de la electricidad. Es un tema político además porque la medida o la falta de medida adecuada fue acción de autoridades de gobierno, o sea, ente político, señor Sáez. Es político, así que tiene todo sentido político. Y además en sí mismo una acusación constitucional es política. ¿Qué es lo que se supone que tenía que ser? A ver, Sáez, Jaimito, a ver, cuéntenos. ¿Cómo que no tiene sentido jurídico? ¿Por qué no tiene sentido jurídico? ¿Por qué no explica? No, este señor agarra palabras del estante, las palabras que usan los políticos, y las pega con moco, y entonces esto carece de sentido jurídico político, que es la frase que han usado en todas las acusaciones constitucionales. Carece de esto, carece de lo demás allá, pero no explican. No les da. Entonces carece de sentido político, una cuestión que es 100% política, por su origen y por quienes son involucrados, que es toda la polis. De ahí viene la palabra política, supongo que sabía, ¿no? Eso hasta cualquiera lo sabe. Es un juicio tonto el que hizo entonces. Luego llama a la disciplina. Dice, aquí se requiere, dado que está toda la derecha en esta acusación, hay que tener una disciplina. Pide disciplina al oficialismo y a la ADC, particularmente no habló solo del oficialismo, sino que la ADC. O sea, en otras palabras, para Sáez, la ADC no es parte del oficialismo, porque si no, habría dicho el oficialismo nomás, implicando en forma natural y automática a la ADC. Pero no, es como es carro de cola, efectivamente, es el oficialismo y el carro de cola llamado democracia cristiana. O sea, no sé, sobre todo está pensando en la democracia cristiana. Está pensando en la democracia cristiana, no se vayan a votar ahora independiente el carro de cola. Así que la disciplina. Ahora, cuidadito, sabe que parece que el Partido Comunista tampoco está muy claro en qué van a hacer. Porque resulta que la candidata es comunista. Tal vez no les conviene aparecer oponiéndose a la rabia pública por estas tarifas, defendiendo al señor Pardo. Qué bien puesto el apellido, entre paréntesis, Pardo. Claro que es con una W al final, para disimular un poco. El señor Pardo, muy Pardo. Bueno, fuera de esto, muy propio de los políticos del nivel de Sáez, o sea, el nivel ahí de los practicones políticos, esto de convertir su propio oficio político en algo como deleznable, puesto que cuando dicen esto es una maniobra política, están diciendo así como que es una maniobra pornográfica, una cochina. Que tenga sentido político una acusación hecha por políticos, en un ámbito político, en una institución política, y por ser un hecho político, porque afecta a toda la poli, a toda la ciudadanía, ¿en qué sentido eso es pecaminoso? Nos podría explicar Jaime Sáez. Un acto que afecta a toda la sociedad es por su esencia político, Sáez. No es política solamente las huevadas que ustedes discuten, conversan y las intrigas baratas y los robos y la corrupción que se vive dentro de las instituciones políticas. No, política tiene un sentido más amplio que eso. Y si se acusa a un ministro que no cumplió con su función y que durante un año, teniendo la información, no fue capaz de mover un dedo, pero sí viajó a China para hablar con la gente de Transelec
no sé qué habrá hablado, sería bueno que se aclarara. Eso es político, pues. Lo lamento mucho, pero eso es político. Pero Sáez es del Frente Amplio, Pardo es del Frente Amplio. Yo entiendo que tenga que defender a Pardo, pero defiéndalo un poco más inteligentemente. Por ejemplo, en vez de culpar a la derecha de hacer una maniobra política electoral, culpe a otros organismos que a lo mejor no informaron bien a Pardo, o culpe a la subsecretaría del ramo, o culpe a los contralores. Por lo menos use el método habitual de culpar a otro y no salga con este argumento tan tonto de que esto carece de sentido jurídico y político. Y pídele disciplina al oficialismo nomás, da lo mismo. Sí, mira, a esta altura Pardo, el defensor de Pardo, da lo mismo. Da lo mismo si la acusación funciona, si no funciona, si es una maniobra política o no es una maniobra política. Es una maniobra política porque tiene que ser una maniobra política. Dicen maniobra además porque suena más feo decir maniobra que acto político. Maniobra suena algo chueco, una cosa como una emboscada, una cosa media en la oscuridad de la noche, o maniobraron para atacarnos por la espalda, enterrarnos un cuchillo. No, es un acto político abiertísimo. Una acusación constitucional no puede ser un acto más abierto, más claro y más transparente. No es una maniobra. Ese es el uso de las palabras de esta gente que vive en un universo de palabras y lo usan mal, además. Eso es lo más triste. Ni siquiera son duchos en el arte de la palabra, que es el único que conocen, sino que lo usan mal. Pero, en fin, son así, no tienen remedio. Y antes de irme, les recuerdo por segunda vez mi libro Para no tirarse por la ventana, porque realmente hay que cumplir con un montón de cosas como las que explico acá, en vista de las cuestiones que tenemos que vivir en este país y a la gente que tenemos que escuchar, no tirarse por la ventana, porque realmente es deprimente. Aquí está explicado cómo no tirarse por la ventana, amigos míos, con una serie de capítulos que son en parte divulgación de lo que han pensado otra gente, filósofos mucho más sabios e inteligentes que yo, algunas cosas que dirían de mi propia experiencia, que algo valdrá, y además está escrito con bastante humor, creo yo, se van a entretener. De hecho, ha sido un éxito este libro para nosotros, estamos muy contentos, ya estamos cerca de la mitad de la edición, como dije al principio, fuera de circulación, ya se vendió, así que si usted está interesado en este libro, que lo lee en una tarde, si es un libro chiquito, son 153, 154 páginas más o menos, para no tirarse por la ventana. Y hay otros libros míos también que están ahí hace rato, se los he mencionado en otra oportunidad, el libro de Identidad Animal, el tema OVNI, que se sigue comprando mucho, en precios muy rebajados, en combo, en grupos de A2, de A3, de AN, hay un grupo de A9, todo en elvillegas.cl/tienda. Y para recibir mail como el que voy a escribir en un ratito más, gratis, sobre las cosas más diversas que se me ocurren y que son chiquitos, mail que usted lee en un minuto o menos, entre a elvillegas.cl/correo, gratis, no le cobramos nada por recibir mis mails, usted pone su dirección de correo electrónico y va a recibir todos los días, y si después no le gusta, usted no los lee o los vota, da lo mismo, o se sale de la lista, qué sé yo. Así que, pero yo le cuento que existe esa posibilidad, elvillegas.cl/correo para los mails, elvillegas.cl/tienda para comprar, como la publicidad antigua que ponían siempre el producto al lado de la cara de una niña bonita. Yo no soy una niña bonita, soy un viejo de mierda, pero en fin, aquí está para no tirarse por la ventana. Nos estamos viendo sábado y domingo. Para el sábado estoy preparando un tema que tiene que ver con la tecnología y la guerra y sus implicaciones que van más allá del campo de batalla, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo.